Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir todas las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de denuncias falsas, de ley de violencia de género y de toda esta aberración que desde hace algún tiempo viene dándonos la tabarra. Y lo vamos a hacer con Jesús Muñoz, él es vicepresidente de Anabit, es un padre de familia que sufrió, como digo, esta aberración de ley de violencia de género, este feminismo radical. Jesús, muchas gracias por estar hoy en el canal conmigo. Gracias a ti, para mí es un placer y espero que, bueno, pues los suscriptores de tu canal no solamente aprendan, sino que se protejan y que sepan que enfrentarse a lo que me tocó a mí no es nada fácil y que cualquiera puede ser víctima de esto. Lo primero que te quería preguntar es, ¿existen las denuncias falsas y como dicen esta banda de tarados mentales, no, es que es un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo? ¿Eso es realmente así? Bueno, empezamos fuerte. Vamos a ver, las denuncias falsas no son un 0,01. Hay gente, por ejemplo, el magnífico y para mí líder ahora mismo de esta lucha es Juan Soto Ibars, que está haciendo este libro magnífico que se llama Esto no existe. Y él habla entre un 10 y un 30% aproximadamente entre denuncias falsas y denuncias fraudulentas. Hace una separación de unas y otras. Yo, desde mi humilde opinión, soy de los que pienso que aproximadamente más de un 68, 70 entre un 70 y un 80% de las denuncias, a mí me da igual que sean fraudulentas que falsas. El fin es el mismo y estamos hablando de un fraude elevadamente grave. Vamos a ver el por qué y principalmente te doy un dato así para empezar para que la gente se haga una idea de por qué digo esto. Yo siempre me baso en datos, estadísticas e informes. Mira, desde el año 2004 que se inició la ley, 28 de diciembre del 2004, hasta el primer semestre del 2025, se han interpuesto, según los informes de los boletines anuales del Consejo General del Poder Judicial, 2.939.940 denuncias, ¿vale? De ahí, 698.587 son condenas, de las que más del 60% son conformidades, y según la página 64 de la Memphis, de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2015, manifiesta que el 33,8% de los condenados lo son por la mera declaración de la denunciante. Por tanto, 2.241.353 hombres que fueron denunciados fueron declarados inocentes. Entonces, indudablemente habrá gente que han sido archivados sobreseimientos o, como yo, libres absoluciones en los que haya hombres que han sido verdaderos maltratadores y se hayan escapado porque la mujer denunciante no ha podido probarlo. Pero ya te digo yo que de 2.241.000 denuncias de personas declaradas inocentes, según los datos del Poder Judicial y de estas indigentes mentales, según ellas, el 0,01 equivaldría a 240 denuncias falsas. De 2.241.000, ya te digo yo que aproximadamente más de 1,5 millones son falsas. ¿Quieres contarnos lo que te ocurrió a ti en especial? Pues te lo voy a contar muy brevemente Ujú. porque entiendo que querréis saber muchas cosas y principalmente porque mi caso es extremadamente largo, para que te hagas una idea. Mi delito fue pedir la custodia, ¿vale? Y lo digo así en modo jocoso porque ya en España prácticamente es delito pedir la custodia de tus hijos. ¿Por qué? Porque pedir la custodia de mi hijo, custodia compartida, me costó enfrentarme a más, ¿vale? Yo lo redondeo, pero son más, creo que son 35, 37, pero bueno, redondeo, en este caso a la baja, siempre digo que son aproximadamente unos 30 procesos judiciales, 7 denuncias por violencia de género, 2 querellas criminales, unas interpuestas por las abogadas de mi ex, Cruz Sánchez La Sorzana, la mujer actual de Pedro J. Ramírez, y otra por mi expareja y su hermana, y una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Tuve una petición de 14 años y medio y me quedé sin ver a mi hijo unos 13 años. Lo he ganado todo. Tengo una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio. Para el que no entienda ese término, significa que he podido acreditar que todos y cada una de las denuncias de 6 años de instrucción en la que tengo todo tipo de calificaciones delictivas, excepto la de la agresión sexy, para que no te cierren el canal. Bueno, pues tengo toda la tipología delictiva
de la violencia de género, excepto la agresión, ¿vale? La agresión íntima. Fue la única que no se le ocurrió porque no estaba de moda en aquel momento, en el 2006. Mi instrucción fue desde el 19 de mayo del 2006 a 29 de mayo del 2012, 6 años. Más de 10.000 documentos de prueba y tuve una petición de prisión de 14 años y medio. Entonces, bueno, pues todo comienza, y lo voy a decir de manera muy breve, porque entender que 6 años de instrucción se llevaron a cabo en un juicio que duró 30 horas, más de 30 horas, ¿vale? Fueron 3 días con una media de 10 horas, calcular entre 36 y 38 horas, pero bueno, más o menos 10 horas de media. Se inicia en un proceso en el que no estábamos casados, hay un hijo en común y decido que no puedo vivir con esta persona porque descubro que tiene un problema de salud mental. Tiene distimia, que es una depresión leve pero crónica, que además toma una medicación sumamente fuerte como es tranquimacid, orfidal y torecán, y que además mezcla con hachís o marihuana, ¿no? En mi casa parece ser que, según ella, descubre que hay fantasmas. La convivencia junta es prácticamente un año y medio, más o menos mayo, junio del 2002 hasta diciembre del 2003, en el que descubre que en mi casa hay fantasmas y por miedo a los fantasmas y teme por la vida de su hijo, decide irse a pasar el embarazo a casa de sus padres. Eh, yo la visito todos los días que libro y lo que descubro pues es algo dramático. Es el hecho de que es una persona con graves problemas mentales que mezcla sustancias estupefacientes con medicamentos y le hacen ver una realidad distinta, hasta el punto de que se convierte de Jekyll en Mr. Hyde y durante el embarazo la relación había sido prácticamente normal, pero yo ahí descubro que, a ver cómo lo digo de manera suave, eh, deja de, o me impide, o me prohíbe, o no le gusta que me ponga el preservativo porque ella no siente las relaciones sexuales, que era la droga con la que a mí me obnubilaba. Prácticamente tenía entre 2 y 3 relaciones sexuales al día, y a mí eso me hace ver que el bosque no tiene árboles, hasta que familias, amigos y compañeros de trabajo me están diciendo: Jesús, algo no cuadra, tío. Tal y como tú eres, esta mujer te está obnubilando. Pues esa fue mi droga y me hizo caer en un mundo aterrador. ¿Por qué? Porque no quiere que tenga preservativo y ella se compromete a tomar la pastilla hasta que descubre que la relación la empieza a enfriar porque hay cosas que no me cuadran, y decido poner tierra de por medio. En ese momento se queda embarazada y utiliza al niño como moneda de cambio, como extorsión. Y cuando digo extorsión es literal, hasta el punto de que yo tengo mi casa, me quedan unos 10, 15.000, 20.000 euros por terminar de pagar mi casa. Yo ya tenía mi trabajo estable, mi casa, y ella estaba esperando una vivienda de protección oficial que se la daban al año siguiente. Yo la conocí en el 2000, no, miento, yo la conocí en el 2002 y se la daban en el 2004, a final del 2004 me parece. Y bueno, pues la moneda de cambio se convierte en que ella va a tener su casa y me dice que todo es de todos. Es decir, esta gente hay que compartirlo todo, los ricos con los pobres con los ricos. Y yo le digo que no, hombre, cada uno tiene lo que paga, hasta el punto de que me extorsiona y me coacciona de que o pongo la cuenta, mi nómina y mi cuenta a nombre suyo y mi vivienda a nombre suyo y ella la suya a mi nombre, o no me deja permitir, no me permite poner los apellidos al niño. Y yo le digo que no, que yo tengo mi casa, que entonces tú tendrías casa y media. No, yo tengo mi casa que la he pagado y tendría la mitad de la tuya si es que tú quieres que participe, porque yo voy a pagar la mitad de tu hipoteca. Entonces cada uno tiene lo que tiene. No le cuadra, empieza la cosa, por resumirla mucho, empieza la cosa a tensarse hasta el punto de que en el 2000, pues eso, cuando se entera que está embarazada, el 31 de enero del 2004, está embarazada con embarazo ectópico, pasa todo el embarazo hasta octubre que da a luz. Yo la visito todos los días y durante la estancia en casa de su madre, que yo la visito, pues hijo de tal, cabrón, todo, que me queda embarazada por tu culpa. Debe ser que se la he inseminado por Bluetooth, es decir, cuando yo soy los que pienso que la biología necesita un hombre y una mujer con cariño o con lo que se fuera para engendrar a un menor, a un niño. Y bueno, pues tan dramáticamente se convierte la experiencia en que el niño nace y se convierte en la moneda de cambio. Al niño no puede, prácticamente no lo cuida, nada más que lo cuida, quien nos cuidamos al menor es su abuela, o sea, la abuela materna, la madre de ella, y yo los días que libro, que yo trabajamos en una serie de jornadas y un trabajo un poquito especial, y prácticamente la mitad del año, o por decirlo de alguna manera, o casi el 60% de los días, lo cuidaba yo, y si no era su madre el día que yo no estaba. Ella no era capaz ni siquiera de bañar al niño.
Se convierte en una persona pues un poquito descuidada en la limpieza hasta el punto de que no es capaz de recoger ni siquiera sus restos biológicos cuando tiene la menstruación en la compresa, no es capaz de hacer los potitos de la comida, hacer la compra. Su madre y yo somos los que tenemos que hacer, llevar al niño al pediatra, pesarlo, medirlo, y ella prácticamente es un cero a la izquierda. Bueno, pues esto se traduce en que ya me harto y le digo que no quiero vivir esta situación, que quiero pedir la custodia de mi hijo y me dice que a partir de entonces no voy a ver al niño y que si tengo que tener alguna situación para dialogar con el niño tiene que ser con sus abogadas. Digo, bueno, pues vale, pues venga, pues si tú decides ese camino, pues dame tus apellidos. Y descubre una relación en la que no ha habido violencia, excepto por su parte, pero que yo nunca he denunciado, ¿vale? Cuando digo violencia son patadas, empujones, insultos, escupirme en la cara en presencia de su madre, grabaciones que tengo durante 2 años con su madre donde me llama hijo de fruta, cabrón, poco hombre, cosas de esas, ¿vale? Y su madre justificaba grabado que, bueno, que eran situaciones debido a las hormonas y a la situación que estaba teniendo su hija por el desarrollo del embarazo, ¿vale? Eh, bueno, pues la cosa se pone tan sumamente tensa en el que me da el nombre de sus abogadas, miro por internet y descubro que son especialistas en violencia de género. Y la otra, una Cruz Sánchez de Lara, la mujer de Pedro J. Ramírez, la actual vicepresidenta del Español y antigua directora del Gabinete Jurídico de la Federación de Mujeres Progresistas, que es el brazo feminista y político del PSOE, ¿vale? Subvencionado a través de la Fundación Mujeres. Y además que cobraba un sueldo público de la Federación de Mujeres Progresistas. Por tanto, ahí podría incluso derivarse a una malversación de caudales públicos al defender a personas que eran fraudes con las denuncias de falso maltrato. Y su socia, Yolanda Corchado, era especialista en agresiones sexys, ¿vale? Bueno, pues yo investigo y digo, ¿qué pintan estas dos? Me pongo a mirar en internet, digo, ¿qué pintan estas dos mujeres? Especialistas en violencia de género, en un proceso de separación, o de separación, perdóname, o en custodia, no estamos casados, cada uno tiene su casa, su sueldo. Somos independientes, no tenemos bienes gananciales, no hay nada comprado en común. ¿Qué hacen estas dos especialistas? Bueno, pues yo no lo sabía y la estaba acompañando durante meses a llevarla al centro, por eso siempre entendía posteriormente por qué no quería que la acompañara hasta arriba. Yo la dejaba bajo la calle, en calle Embajadores, donde tiene una de sus sedes la Federación de Mujeres Progresistas, y yo me iba. Y luego no quería ni siquiera que la recogiera. Bueno, pues desde septiembre del 2005 hasta febrero del 2006 fue ayudada psicológicamente con terapia y asesorada jurídicamente por Cruz Sánchez de Lara en temas de violencia de género, ¿vale? Entiéndase, violencia de género. ¿Qué es lo primero que hacen? Me impiden ver a mi hijo porque me ponen la demanda de guardia y custodia después de 9 meses de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Lo primero que hacen no es denunciar violencia de género, ¿vale? Durante 9 meses, desde septiembre del 2000, agosto, septiembre del 2005 hasta el 1 de febrero del 2006, durante 9 meses es apoyada por especialistas en violencia de género. Y lo primero que interpone es una demanda civil de guardia y custodia el 1 de febrero del 2006 y la primera denuncia de violencia de género la interpone en mayo, después de que yo me reúno con sus abogadas, grabo la conversación y me dicen las abogadas, hasta en 3 ocasiones grabado, y que está en mi página web, manosdatosfalsos.com, tanto la grabación como la transcripción del audio, aportado de sede judicial, en la que me dicen, Jesús, eh, podemos reconducir todo esto a un mutuo acuerdo para que no te cueste dinero, a un mutuo acuerdo. Están supuestamente tratando de negociar la guardia y custodia de un padre y una madre cuando tienen en mente denunciar por violencia de género y están negociando con el presunto maltratador de su clienta una custodia del menor, ¿vale? Me piden 800 euros y le digo que no. Bueno, pues grabo esa conversación, ellas no lo sabían y la presento como prueba en el proceso judicial 4 años y medio después, en el juicio penal, ¿vale? Bueno, pues esa conversación se produce el 14 de marzo del 2006, si no recuerdo mal, y bueno, pues de alguna manera tenían todo pensado. Perdón un momento. Ya, perdón. Entonces tenían todo pensado y supeditado a la estrategia procesal que iban a seguir y que hacen habitualmente este tipo de letradas y este tipo de clientes. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Porque les funciona. Cuando cuando grabo esa conversación, durante 4 meses después, a la negativa de la guardia y custodia compartida, la quiero yo, y su defecto, si no la exclusiva, o la exclusiva y en su defecto la compartida, me piden 800 euros de pensión y les digo que no.
A continuación, como no acepto su petición de 800 euros, la guardia y custodia exclusiva para ella y un régimen de visitas prácticamente nulo y sin pernoctas hasta que el niño tuviera 4 años, le digo que, hombre, que esto es una negociación. Yo con terroristas no negocio. Y yo por encima de todo estaba mi hijo, que es el que había cuidado yo prácticamente el 80% de las ocasiones, ¿vale? Si no estaba yo, estaba su madre. Entonces le digo que por ahí no pasó. Durante 4 meses me impiden ver al niño y entonces utilizan al niño como moneda de cambio. Si quieres ver al niño, paga. Y son las abogadas lo que además lo manifiesta el informe a la página 6, el informe del psicosocial de Juega Familia 24, perdón, de violencia de género número 4, en el que manifiesta ella, la página 6, último párrafo, que son las abogadas las que le convencen para que no entregue el menor hasta resolución judicial. De manera, y esto lo digo yo, que podamos extorsionar al padre para que así, si no lo ve, al final va a pagar la pensión de alimentos. ¿Qué es lo que hago? Pues intento agotar todas las vías jurídicas legales y mi abogado en aquel momento, uno de los primeros abogados, que era muy bueno para negociar, pero no para litigar, que ya, con este tipo de terroristas no se puede negociar. Entonces aquí lo único que necesitas es entrar con un cazabombardero y bombardear todas las bases y arrasarlas. Porque con negociar con terroristas que lo único que quieren es volarte la cabeza, pues no hay forma de negociar. Se negocia cuando hay intención de las partes en yo quito esto, tú lo otro, venga. No, no, esta gente no. Y utilizan de forma subterfugia el o te atienes a lo que yo te digo o lo siguiente es la denuncia de violencia de género. ¿Qué pasa? Que cuando me ponen la demanda de guardia y custodia y digo que no, durante 4 meses, como os he dicho, me impiden ver al menor, me impiden ver a mi hijo Oscar, que en aquel momento ya tenía 2 añitos, y casualmente voy a intentar verlo en la guardería. Llevaba ya sin verle unos 2 meses y medio aproximadamente. Y el 18 de mayo intento verlo y no lo lleva. El 19 de mayo perdón, el 18 de mayo intento verlo y voy a la guardería. Cuando intento verlo también es el 17 y no está, y el 18 voy con una testigo. Se persona la madre, la llamada por la guardería, hace un trompo en la zona peatonal con el coche, me dice atestado policial de la comisaría de San Blas 11.299 que la custodia es mía, estoy muy bien asesorada y no vas a ver a tu hijo en tu vida. Y a la testigo que viene conmigo, que había sido fisioterapeuta suya, porque era amiga de los dos y había conseguido que esta chica la tratara por unas lesiones que tenía derivada de su profesión, una tenosynovitis de Kervian y un, no sé qué, de tendinitis en el hombro, y le dice, ay, pobrecita, ¿tú eres la que le consuelas? Pensaba que estábamos liados y era la novia de un amigo. Ay, no me gusta. Y además, con más INRI. Esta mujer real, la que me acompañaba, fue víctima real y tuvo durante casi año y medio, 2 años, a protección por Guardia Civil porque era víctima real de malos tratos. Y mi ex lo sabía. Y fíjate tú el detalle. Una que presume de ser víctima a una víctima real le dice, ay, que vienes a consolarle. Esto está literal a la mitad de la denuncia del atestado policial 11.299. Y le dice, no me acordaba que fuiste maltratada. Seguro que te pegaron por pu y por zo. ¿Vale? Bueno, pues no contenta con eso, cuando se abre el cerrojo de la guardería, porque ya había avisado yo que recogía al niño y que iba a entrar, ellas no sabían que había llegado la madre. Me voy a abalanzarme, adelanto los pasos para ir a recoger al niño y le dice, no vas a ver al niño. Me suelta un bofetón con las llaves que tenía entre en las manos, me suelta una hostia y me corta el labio por dentro. Claro, me machaca el labio, me corto con los dientes, aparte que me hace una señal, me araña el labio. Mi amiga llama a la policía y 6 esbirros me ponen contra la pared y me van a detener, simplemente porque como tengo pene, pues ya soy el malo de la película. Y le dice a mi amiga, ¿pero qué coño estáis haciendo? Si la que ha denunciado he sido yo, ¿cómo? Sí, sí, pero si es que la ha agredido es él. ¿Ahora qué te pasa? Le muestro el labio sangrando, hostias, ¿está bien? Sí, sí, sí. Presento parte médico de lesiones del SAMUR. Me voy al centro médico, me hacen el parte médico, lo adjunto a la denuncia de la comisaría de San Blas y esa misma noche, esa misma tarde, se la llama a declarar. Dice que no va. Y al día siguiente, el 19, vamos a hacer un backup. Todo lo que os he contado desde septiembre agosto-septiembre del 2005, que está en asesoramiento y apoyo psicológico de la Federación de Mujeres Progresistas, que pone una demanda de guardia y custodia después, en septiembre, en febrero del 2006, que en marzo graba una conversación con las abogadas, que ellas no lo sabían, donde quieren reconducir todo en mutuo acuerdo. Me impide ver al niño porque no quiero pagar 800 euros de pensión. Y en 19 de mayo me denuncian por violencia de género, la primera denuncia tras mi denuncia de agresión de ella a mí, hechos por los que fue condenada en el juzgado penal 16, un año después, me denuncia por violencia de género de 5 años. Y os he dicho,
convivo con ella desde mayo-junio del 2002 hasta diciembre del 2003, que se va a vivir a casa de sus padres, ¿vale? Bueno, pues me planta la primera denuncia por violencia de género, deniega la orden de protección y alejamiento y el Ministerio Fiscal en su informe elevado al juez manifiesta. Se deniega la orden de protección y alejamiento, puesto que no queda acreditada, me lo sé de memoria, no queda acreditada situación objetiva de riesgo y lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. Estamos en el inicio de la ley de violencia de género y la gente tiene que ser consciente de que 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían se concedían. La mía la denegaron, ¿vale? Ese mismo día no soy detenido, no paso a disposición judicial, no paso la humillación de estar en el calabozo. Soy citado el día 19-20, pero me tengo que pasar en el juzgado, perdón, el día 22, ¿vale? Ese día 22 se celebra el juicio, denegación de las medidas cautelares de 544 ter. Y lo primero que le pregunta al juez a las abogadas es cuánto tiempo llevaba yo sin ver a mi hijo. Y claro, se quedaron mudas, porque el terrorista de Al-Qaeda era yo. Bueno, se deniegan las medidas cautelares. Ese mismo día las abogadas bajan al juzgado de guardia y presentan una nueva denuncia. Y así hasta 7 denuncias consecutivas en el que, por no demorarme mucho, presentan, como te he dicho anteriormente, toda la tipología delictiva de situaciones de maltrato físico, psicológico, empujones, cabezazos, control económico, eh, humillaciones, todo, menos la agresión, sex. Toda la tipología delictiva me la denunciaron. En la primera denuncia fueron tontos y no sabían mucho. En la segunda ya utilizan testigos falsos, que es parte de la familia. Y en la tercera denuncia y cuarta denuncia, quinta, sexta y séptima, ya van metiendo diferentes testigos. Una de las cosas más curiosas es que uno de los testigos que nunca jamás es citado, ni siquiera a declarar, ni metido en ninguna denuncia como testigo, es uno de los hermanos. Son 3 hermanos, 2 chicas y un chico, y el hermano nunca participa en esto. Pues lo curioso de todo esto es que en una de las veces que ya el juez, como te he dicho, en esta primera denuncia que deniega las medidas cautelares, el juez lo primero que pregunta es ¿cuánto tiempo llevará sin ver a su hijo? Y yo le contesto, mire usted, métame en la cárcel, haga lo que quiera, pero por el amor de Dios déjeme ver a mi hijo. Cuando el juez decreta, mire, este juicio es para tomar medidas cautelares, sí o no, pero dígale a su abogado, ya se lo digo yo en sala, que me pida una medida, que es un 158, una medida urgente, para la medida de visitar al niño. Bueno, pues así lo hago y al mes después me la concede. En total, 4 meses sin poder ver a mi hijo. Sin saber si está vivo o muerto, si come, si no come, si está malo, si está constipado, si se ha roto un pie, lo que fuera. Eh, en esos 4 meses, alguien me dice, intenta investigar cómo está el estado de salud de tu hijo. Entonces empieza a pedir copias del historial pediátrico del menor y descubro que en los informes pediátricos del niño hay anorexia, colesterol 224, cortes, hematomas, lesiones, unos 35 procesos infecciosos agudos respiratorios en tan solo un año. El niño no consigue coger más de 900 gramos en un año. Un niño que ya tenía casi 3 años, prácticamente, porque el tiempo va corriendo. Y además tenía otras 30 y tantos procesos de gastroenteritis. Tenía el pene cerrado por infección con pus. El pene, para que lo entendáis, es como el glande, como si tuviese un chupachus lleno de pus por falta de higiene y limpieza. Y bueno, pues empieza a derivar el CAF, entonces en la familia, en el CAI, que para mí es una organización prácticamente criminal del Ayuntamiento de Madrid. Ahí no hay más que malos profesionales, sin vergüenzas, por lo menos los que me tocaron a mí, que incluso me daban tarjetitas para que todo esto está grabado, para que acudiera de forma privada a la consulta de una de las psicólogas que estaba allí en el CAI. También grabé durante 2 años al punto de pronto da Prome, al que tras 8 denuncias conseguí cerrar el de la calle Doctor Esquero 64 bajo derecha, en el que manipulaba las actas de entrega del menor. Cuando iba a actas de entrega del menor es que si yo tenía que entrar a las 10:15 y la madre a las 10:30, yo tenía grabaciones en las que podía apartar durante prácticamente 2 años, que más del 60% la madre entraba hora y media o 2 horas más tarde y a ella le firmaban como que entraba a su hora. Por tanto, cuando le elevas a público, eso es un delito de falsedad documental. Y te vas encontrando una especie de tramas organizativas criminales a lo largo de la instrucción donde tú, por ser hombre y ser un padre que lucha por la custodia de su hijo, que yo no niego que haya maltratadores. Yo eso es un tema que yo nunca he vivido ni en mi familia ni en mi entorno familiar. No conozco a nadie que haya dicho, oye, mira, pues es que fulanito tal está condenado por violencia de género, por eliminar a su mujer. Yo nunca lo he visto, por no es en mi entorno, ni de trabajo, ni de familia, ni de amigos. ¿Habrá que lo haga? ¿Habrá que lo haga? Sí, de hecho hay 1.200 mujeres asesinadas. O sea, yo eso no se puede negar.
pero no por eso todos los hombres somos malos. Entonces, estas abogadas estaban especializadas en hacer procesos como el mío, de un proceso de separación y guardia y custodia o de lo que fuera, están acostumbradas a que todos los tíos pliegan. De hecho, te he comentado antes que prácticamente el 60% de las condenas son por conformidad, donde una persona con abogadas de este calibre te dicen, oye, que te pedimos 4 o 5 años, tu abogado, mayormente veces del turno de oficio, te asisten porque estás en shock, te meten en un calabozo entre 2 y 3 días, especialmente los viernes, y sales prácticamente en estado de estrés postraumático. Y bueno, pues te coaccionan mediante, yo considero que es un delito de coacciones y amenazas por parte del Ministerio Fiscal, que en temas de violencia de género son bastante delincuentes. Y perdonadme que lo diga así, pero es que es lo que se vive en el día a día y te dicen, fijaros la importancia de la violencia de género. Mira, he hablado Jesús, Jesús, Carlos, Fernando, quien fuera, ¿vale? Me pongo yo como ejemplo. Mira, Jesús, que hemos hablado con el Ministerio Fiscal, te va a pedir si abre diligencias contra ti un procedimiento judicial en el que se va a pedir 4 años, pero me dice que si te firmas una conformidad, 3 meses de trabajos a la comunidad. Pero vamos a ver, si soy un terrorista de Al-Qaeda y maltrato a mi expareja, ¿por qué coño cambia de 4 años si digo que no a luchar por mis derechos? Y si renuncio a mis derechos fundamentales es que me meten 3 meses de trabajo a la comunidad, pues vaya mierda maltratador que soy. Entonces, yo, una de las primeras reflexiones que ya digo en tu canal, con tu permiso, es nunca firméis una conformidad. Nunca se declara en sede policial. Nunca se declara sin abogado, porque hay algunas circunstancias raras, pero sí hay circunstancias en las que se ha tomado declaración una persona con toda la indigencia mental que caracteriza ese tipo de situaciones, en el sentido del desconocimiento y de la inocencia de uno piensa que la policía en estos casos te va a asesorar y te puede tocar un policía o una policía informal o formal o imparcial y te puede tocar un puto nazi o una puta nazi que, bueno, pues consideran que todo hombre que está denunciado por violencia de género automáticamente es un maltratador, un tirano y hay que acabar con él, con el sistema que es tanques contra tirachinas. Y bueno, pues ya por resumir, mi proceso judicial se salda en el 2012, tras estar imputado por violencia física, psicológica y control económico. No solamente eso, me piden 7 años por supuestamente malos tratos a mi expareja, que quedó acreditada en sentencia judicial uso espurio de la ley integral de violencia de género, sino que además uno de los días, como te digo, que ya el juez me permite ver a mi hijo con auto judicial, iba con testigos, con amigos, lo grababa y tal, y la madre no tiene otra cosa. Fíjate, si yo era malo, que constantemente tengo que poner diligencias en el juzgado diciendo, señoría, que esta señora, lejos de tener miedo de mí, me increpa, me insulta, me humilla, me escupe delante de los testigos, familiares, compañeros de trabajo, amigos. Uno de los días no había nadie, por un día de diario, y metiendo una emboscada. Y a mi madre y mi padre, que ya eran mayores, que me acompañaban ese día, un miércoles a las 11 de la mañana, a recoger a mi hijo hasta la 1. A mi madre la someten a una paliza, mi expareja y su padre la revientan a hostias, y mi madre lleva una placa y sus tornillos en su pierna. Mi madre llorando de rodillas le dice, por favor, Jesucín, no la toques, que lo que quiere es, yo te lo cuento así, pero ahora imagínate a tu madre de rodillas, Jesucín, no la toques, no la toques. Y tú viendo cómo recoges a tu hijo, lo metes en el coche, tu hijo que lleva sin verte 4 meses, pegando hostias en el cristal, papi, 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 y tu madre de rodillas cobrando una paliza en el suelo. Mi madre lleva una placa y 8 tornillos en su pierna gracias a esta madre protectora. Y bueno, pues me pidieron 7 años porque el padre se inventa que le dejo en silla de ruedas durante 6 meses. Me he gastado aproximadamente unos algo más de 70.000 euros y 5.840 euros de ese total son para contratar los servicios de un detective que graba al padre de esta hija de Satán y a este sinvergüenza andando por la calle con mi hijo de 9 años en brazos o subiendo el carro por una tienda cuando se persona tiempo después en un juzgado en silla de ruedas y muletas, diciendo que le he roto de una paliza ese mismo día sacro, coxis, acetabol izquierda de la cadera, ligamento cubital lateral mano izquierda, puente mandibular y le he dejado impotente sexual. Y entonces se demuestra con toda la pericial y todos los informes médicos que este tío miente. Y eso es un poco a lo que me he enfrentado, muy, muy, muy resumido, pero te puedo contar dos ejemplos muy sencillos para que se sepa que es una denuncia falsa. Jesús Muñoz me amenaza de muerte en la puerta del punto de encuentro de lo que son testigos los técnicos del punto de encuentro. Yo ese día presento que la semana anterior, el fin de semana anterior, que sí me correspondía, presento unos hechos como anecdóticos y es que yo denuncio ante policía que un vehículo de matrícula tal, camino de,
es este modelo, va llevando a dos menores. Uno de ellos, mi hijo, en los brazos de la abuela. Por tanto, entiendo que la policía, la Guardia Civil o a quien corresponda tendría que denunciar que va un menor sin el dispositivo reglamentario, según la DGT, para ir abrochado y con seguridad. Y la abuela, la madre de este ser de luz, la abuela materna, lleva a mi hijo en brazos en un recorrido de unos 15 kilómetros. Y lo denunció. Por tanto, sí puedo decir que el fin de semana anterior sí estaba con el menor, sí estaba con mi hijo en el punto de encuentro, tanto la madre como yo, a la entrega y a la recogida. Pero el siguiente fin de semana, que es cuando denuncian los hechos, no estaba. Y denuncian los técnicos del punto de encuentro que los ponen como testigos que efectivamente pasó la mano por el cuello, algo así llegan a decir, y que les amenaza de muerte. Y además destroza un vehículo propiedad de la hermana, que era la responsable de comunicación de BMW España, y presentan una factura de daños. ¿Sabes dónde estaba yo? Pues estaba con 200 personas a 150 kilómetros de Madrid, en el Espinar Segovia, 120 kilómetros, en la misa de funeral de un compañero la muerte del hermano de un compañero de trabajo. Es decir, había 200 personas. Cuando digo, chicos, que me tengo que marchar. ¿Cómo que tengo que marchar? Sí, sí, que me acaba ya, porque todo el mundo ya, mi caso fue muy sonado en aquella época y la gente ya decía, hostia, esto es una barbaridad, Jesús. Y entonces le dije que me diesen fotografías del evento donde yo estaba, me fotografiaba con la que era mi pareja en aquel momento y es actualmente mi mujer, y estábamos con sus parejas, 200 personas. Solamente me ha mandado que me mandase la familia una foto donde les di el pésame con el féretro de la persona allí puesta. Entonces, claro, era un poco surrealista. Y me hacen declarar en comisaría de retiro, les digo, mire usted, pasa esto, esto y esto. No solamente esto, sino que mire usted, le aporto un documento del propio punto de encuentro que dice que está de testigo, que este fin de semana no me corresponde estar con el menor. Hostia, no cuadraban. Y otro ejemplo, manifiestan que saco del coche violentamente a mi expareja en la carretera de Guardamar del Segura a Benidorm porque no se pone el cinturón. Y dice ella, señoría, recordemos que estaba en avanzado estado de gestación. Las mismas fechas, en la quincena de septiembre del 2004, a punto de dar a luz, ¿vale? Que estaba de baja, llevaba de baja porque era más sinvergüenza que el copón. Le gustaba trabajar menos que la chaqueta guarda. Estando de baja por riesgo de embarazo, según ella se va a 15, 20 días de dar a luz, se va a la playa a 500 kilómetros con su hermana y conmigo y la saco del coche violentamente porque no se pone el cinturón y le llamo pu y zo. ¿Sabes dónde estaba yo? En esas mismas fechas, según mi empresa y un informe de 27 folios de la jefa de personal, en Madrid trabajando. Pues esos hechos son espurios, utilización. Esto te pongo dos varios ejemplos, pero No, calcula que no, de es que aquí, en este podcast, han estado abogadas especialistas en defender a hombres y a verdaderas víctimas. maltratadas, ¿vale? Y me cuentan lo que tú me estás contando como casos que se están dando todas las semanas en España. Pero Sí, una pregunta te quiero hacer. dime. No sé si es una pregunta o una reflexión, porque a mí lo que más me preocupa de todo esto es que además de que arruinas la vida a muchas personas, lo estás haciendo institucionalmente. Es decir, y perdónenme ustedes, bueno, no me perdonen, este es mi podcast y digo lo que quiero. ¿Qué cojones hacen unas abogadas? ¿Qué cojones hace un fiscal? ¿Qué cojones hacen unos funcionarios participando de esto, alentando esto? Porque, claro, unas veces, claro, no, no, es que ahora me contestas, pero la cuestión aquí es, oiga, a lo mejor, a veces es la persona que denuncia la que tiene intereses económicos, de custodia y tal, y entonces hace porque exista esa denuncia. Pero otras veces son los abogados los que le dicen, haz esto si quieres esto. Más los fiscales, los funcionarios, la policía. Pero ¿qué cojones pasa? Es decir, ya no es que una persona te arruine la vida, es que es con la connivencia y la ayuda de las instituciones. Claro, claro. Pero por una sencilla razón, lo que te decía antes, el gesto este que te decía antes es pasta. No sé si podríamos compartir, y si no, os lo voy explicando, documentos. Mira, Cruz Sánchez de Lara Sorzano ha sido acreditado en sede judicial cuando ya las demandé a ellas. Se sentaron en el banquillo 9 personas, dos abogadas, dos psicólogas,
dos abogadas de la Federación de Mujeres Progresistas, dos psicólogas, Covadonga Ganaredo y Beatriz Mata, las psicólogas que realizaron hasta 5 informes falsos de la Federación de Mujeres Progresistas, acreditando uno, que mi ex suegro tenía una agresión tan brutal que tuvo estrés postraumático cuando quedó acreditado con el informe médico, con el informe, no solamente el médico forense que desacredita todas las lesiones inventadas, que manipula hasta informes médicos de Gregorio Marañón, sino que el detective era tan nítido, las imágenes que eran brutales, o sea, un tío que está en silla de ruedas y muletas, claro, juez cuando ve las imágenes, imaginaros un tío que se presenta una semana después y que lleva 6 meses en silla de ruedas y muletas, y este cabrón del calvo le ha cogido y le ha grabado con detectives, y la semana anterior de estar aquí está el tío hijo de Satán llevando la silla de ruedas y levantando las escaleras de una tienda de muebles. Claro, imaginaros eso. Fueron a rectificar el informe de los detectives, de los que investigaron el caso. Entonces, cuando, como te decía, Cruz Sánchez Lara cobraba y quedó acreditado en sede judicial que cobró sueldo público de la Federación de Mujeres Prostitutas por hacer esto que hace, que es interponer denuncias de falso maltrato. Entonces, cuando te decía el tema de la pasta, para la gente que quiera mirarlo, si cuando lo vean en sus casas, que pongan en Google BOE 8 de septiembre del 2005, espacio 30.453, y se podrán descargar un PDF en el que al margen derecho abajo, despojo de anexo, y voy a hablaros de Calderilla, se formalizan ayudas para la puesta en funcionamiento de la Ley Integral de Violencia de Género, 10 millones de euros. Y repito, es Calderilla. Seguramente para ti y para mí no se pagaría la hipoteca y podrían vivir muy bien nuestra descendencia. Pero fijaros el criterio de reparto de ayudas de 10 millones de euros. Dice, criterios de distribución. Número de denuncias, lo que estoy leyendo literal, abro comillas. Número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas o exparejas por delitos y faltas relacionadas con la violencia de género. Número de mujeres que se declaren maltratadas. Relación del número de mujeres extranjeras empadronadas y la repoblación femenina total. Esto es en el 2005, es decir, se están dando ayudas económicas a comunidades autónomas y ayuntamientos y casas de acogida de mujeres para que incentiven a sus supuestas víctimas o mujeres o entornos sociales, oye, poner denuncias, porque cuantas más denuncias pongáis, más dinero. Y vas a ver ahora la cantidad de dinero. Y te he dicho, Calderilla. Este es el BOE a nivel nacional, ¿vale? En el año 2000, no sé si se podría compartir. En el año 2000, oh, mira aquí, a ver si se puede compartir. Mira aquí, a ver si se puede hacer algo. No sé si lo vais a poder ver. Sí, Vale, lo veis ahí. Vale, pues mira, en esa la página web que pone, si no recuerdo mal, pone en la Junta de Andalucía pone 3 de cada 4 euros de los presupuestos se destinan a políticas para igualdad de género. Entre ellas están las políticas de protección de víctimas, ¿vale? Y dice, esto es la página web de la Consejería de la Junta de Andalucía, Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Y dice, el tercer informe, y es un informe que se hace del 2012, 13 y 14, ¿vale? No, perdón, 2014, 2014, 15 y 16. El tercer informe de cumplimiento de la ley andaluza, estoy leyendo la página web, sobre la materia destaca un gasto público de 66.485 millones de euros entre el 2014 y 2016. No sé si recordáis aproximadamente cuánto nos costó recuperar los bancos después de la crisis económica del señor Zapatero. Nos gastamos los españoles 101.500 millones de euros. Bueno, pues solamente la Junta de Andalucía en 3 años dilapidó en supuestamente proteger mujeres del orden del 66% de lo que nos gastamos todos los españoles en rescatar la banca. Ahora imaginaros Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana. Imaginar extrapolar esto. pero una cosa, ¿esto quién se lo está llevando? Porque esto no está llegando a las víctimas de verdad, a las realmente maltratadas. Pues te voy a decir en qué se va. ¿Esto quién se lo está llevando? Si lo vas a ver ahora muy fácil. Por darte dos pinceladas más. Mira, el informe de estimación de costes de la Unión Europea en base a la violencia de género, el informe del 2012, te estoy trayendo unos poquitos de datos. Nada, pero quiero que esto lo extrapoléis a cada año. Este informe de Junta de Andalucía es de 3 años, ¿vale? 66.000 millones o 66 billones con B de euros. La estimación de costes de la Unión Europea en su informe del 2012 a la página 144 dice que España dilapida 24.000 millones de euros. Estoy leyendo la tabla, ¿vale? En el puesto
más o menos 20 y algo, 22, más o menos, 18, 20. Abajo, el antepenúltimo epígrafe pone 24.000 millones de euros. El mismo informe de estimación de costes de la Unión Europea, el del 2019, 18.300 millones. Pero es que además, el que quiera acceder a esto, el Centro de Documentación Europea, que está, su sede está en Almería, te puedes meter coste de la violencia de género en la UE. Y te viene que anualmente la Unión Europea se gasta 366.000 millones de euros en políticas de protección de mujeres. Divide entre 27 países de la Unión Europea. Somos entre 13 y 15.000 millones por país. Divide entre 50 mujeres asesinadas de media en España. El coste anual a cada víctima nos corresponde 270 millones de euros. Si tú me dices, ¿quién se lo lleva? Pues mira, según Libre Mercado, es un periódico digital dedicado al tema de economía, leo literal, el Instituto Andaluz de la Mujer solo destina el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia de género. Te voy a decir más. La Voz de Galicia. Feministas denuncian el uso de fondos contra la violencia de género para el orgullo gay, festivales de perreo o talleres de hornazos. La ministra Isabel Rodríguez, no sé si esto es el ABC o Agencia F. La ministra Isabel Rodríguez, ministra del señor este, Pedro Sánchez, autorizó destinar fondos de la violencia machista a una guía de transexualidad, siendo alcaldesa de Portollano. La Gaceta te dice, denuncian a 30 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular por malversación de fondos para las mujeres maltratadas. Igualdad destina otro titular, fondos contra la violencia machista a talleres para montar en bici, churros y clase de sexualidad para el 8M. El señor Kichi, con dinero de las víctimas, según OK Diario o The Objective, el diario Yeti Digital, los cursos de inserción laboral de Kichi enseñan a las mujeres a masturbarse. El gobierno destina fondos europeos para una empresa que da clases de masturbación, fondos europeos de la violencia de género. El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas acuerdan distribuir 180 millones destinados a la lucha contra la violencia de género, ¿vale? Y ahora, dentro de esos fondos destinados, público dice, la directora del Instituto de la Mujer, que es lesbiana junto a su pareja, han obtenido 64 fondos a dedo para gestionar puntos violeta. La ley del solo sí es sí, que ha conseguido, gracias a la ideología de género y a los fondos de la violencia y todo este rollo, 1.400 condenas por abusos sexuales que han reducido sus condenas. Pero además, un informe de 17.000 euros que se destina para ver si el rosa oprime a las mujeres. Un informe de Mediterráneo, del Mediterráneo Digital, en el que se dice que se han gastado en nuestros impuestos, no sé la cifra, pero no sé si son alrededor de entre 8 y 12.000 euros. Las feministas dicen, no es magia, son tus impuestos. Las feministas despilfarran una pasta en un homenaje a la vagina. Y Carmena destina 52.000 euros para un informe de impacto de género sobre el soterramiento de la M30. Es decir, saber si soterrar la M30 tenía perspectiva de género. Y muy importante para las mujeres, saber y gastarnos 8,4 millones de euros, según la página web del ministerio, en saber si el progresismo es feminista. Claro, tú ves esto y dices, ¿dónde está la pasta? En las charos. A ver, yo como ciudadano corriente, y cada día más cabreado, por eso inicié esto del podcast, yo sigo pensando que ahí falta dinero. Ahí seguramente está República Dominicana y paraísos fiscales y demás, ¿vale? O sea, esa es mi opinión, ¿vale? Pero independientemente de eso, a mí lo que me hace reflejar todo esto, ese tipo de iniciativas a donde va ese dinero y demás, es que estamos hablando no solo de corrupción, no solo de coacción a los supuestos agresores. Es que hay una pila de tarados mentales en este país, en las instituciones y en determinadas asociaciones que es espeluznante, ¿eh? El problema es que esto se sustenta porque hay 7 millones de gilipollas que lo votan. Mira, esto Sí, es... pero es que digamos que partidas para estas cosas no solo las hace lo que aquí en España llamamos la izquierda. No, no, que esto lo ha sustentado el Partido Popular. Es decir, que... Lo digo, perdona Jesús, lo digo para los que estáis con esta gilipollez de izquierdas y derechas, empezáis a usar la cabeza de una vez. Que es que esto no es solo, es que son los otros y los míos. No, no. Esto es un tema de tarados mentales.
Sigue, Jesús, por favor. Mira, hace poquito, mira, hace la semana pasada o la anterior, estuve dando una ponencia en Cartagena que fue un éxito lleno total, un salón con 120 personas, y muchos de allí pues venían pensando que yo iba a contarles una película de indios. Claro, yo lo que te voy leyendo son titulares y lo que doy son URLs y lo que estoy dando todo es información real y veraz, no porque la diga yo, sino porque todo el mundo puede ver la fuente con la URL, que es Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, INE, Ministerio de Interior, Ministerio de Igualdad, o sea, son fuentes oficiales en los que... Pero es que eso no saben los medios, pues pregúntate por qué tú no sabes eso. No te preguntes de dónde lo saco yo. Yo te doy la fuente oficial y pinches el enlace y ves, hostia, Ministerio de Igualdad. Coño, pues esto, pues pregúntate por qué alguien se preocupa de que tú no lo sepas. Pero Yo creo que aquí hay otra pregunta también que habría que hacerse. Los mismos medios están ocultando grabaos. muchas de las cosas que están pasando a las Claro. mujeres, Piensa una cosa. ¿A quién le renta que mueran muchas mujeres? a los que están metidos en el negocio este. Tú haces un negocio, tú cuando dices no pararemos hasta que haya víctimas cero. Cuando tú creas un negocio, no lo creas para destruirlo, lo creas para perpetuarlo. Entonces, si tú dotas de dinero, mira, lo estaba contando antes en el podcast de antes y te lo cuento a ti ahora. La semana pasada tuve la grandísima suerte de reunirme con tres víctimas reales, de las de verdad. ¿Vale? Una de ellas tenía una condena sobre su ex pareja de 4 años. Y atención, ¿eh? Una sentencia de condena de un acuchillamiento donde el Ministerio Fiscal feminista de este país dice que como esta persona estaba un poquito gruesa, rebaja la calificación de intento de homicidio a lesiones graves porque como está gordita, no le ha penetrado bien el cuchillo y no le ha tocado órganos vitales. Una de las cicatrices que yo he visto, que es que la estaba viendo, mi palmo de mi mano no lo abarcaba entero. ¿Sabes lo que ha conseguido esa mujer víctima real de malos tratos o de intento de asesinato? Es que me da vergüenza hasta decirlo. El Estado, feminista, con miles de millones de euros, le paga 30 euros de beca de comedor de su hijo. Eso es lo que le vale ser víctima de violencia ¿Y qué le real. pasó a él? 4 años en la cárcel. 4 Dentro de, años. dentro de, dentro de 4 años tenemos negocio otra vez. Claro, ¿por qué? Pues muy sencillo. Si yo estoy contra los violinizadores y resulta que hago una ley a pesar de numerosísimos informes que dicen, oiga, que esto va a rebajar condena, no, porque sois un fascista, nada, y rebajas la condena de 1.400 agresores sexys y resulta que de esos, de los que has rebajado las condenas y de los 125 escarcelados por la rebaja de condena de la ley del sí es sí, el 70% eran abusadores de menores. Y de eso nadie os ha informado, ¿a que no? Porque es más importante el abuso sexy a una mujer y no el abuso sexy a un niño que es mucho más indefenso. Pues No lo resulta sé, que, pero muchos de estos tarados mentales, y yo cuando empleo la expresión tarados mentales, lo digo porque mucha de esta gente defiende aquello de, ¿cómo era? ¿Cómo se llama ahora? ¿Sexo intergeneracional? sí, de hecho, los grandes referentes del feminismo, mira, No, eh, no, te lo digo porque yo cuando empleo como ciudadano libre, y es mi opinión, la expresión tarados mentales, es porque esta misma gente, muchos de ellos defienden estas cosas. pero si es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema de estos indigentes mentales que votan a unos y a otros tiene un desconocimiento de la hostia. Yo te voy a decir cositas y luego cada uno que las interprete, pero esto lo puede buscar por internet. Hay un libro muy bueno de mi amigo Vicente Pellicer que se llama Feminismo es cáncer y tiene una bibliografía tan sumamente extensa, no digo que sea del orden de Juan Sotibás, que me parece un libro esto de esto no existe, me parece brutal lo que está haciendo este hombre ahora, pero te voy a pedir cuatro cositas. Sabéis que tanto Sulamit Firestone como Simone de Beauvoir son grandes referentes del feminismo de este país del siglo XX para el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Entre ellas Irene Montero. Simone de Beauvoir, un gran referente de Irene Montero, coqueteaba con legalizar el abuso sexual de menores y dice, han declarado que Simone de Beauvoir, una sentencia judicial, defendía públicamente de la despenalización del abuso de menores y fue condenada y apartada de la enseñanza porque era profesora por su propio caso, porque abusaba de menores con Sartre. Pero no solamente eso, sino que Sulamit Firestone
¿vale? En su libro La dialéctica del sexo, proyecta una sociedad futura y utópica en la cual niños y adultos podrían tener libre trato sexual volviendo a lo natural, sexualidad perversa polimórfica. Y en su libro, en su página 299 y 300, dice literalmente Sulamit Firestone, un gran referente del feminismo del siglo XX. Si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales. Pues que el tabú del incesto habría perdido su función. Carecer del tabú del incesto, dentro de pocas generaciones, los adultos podían retornar a una sexualidad polimórfica más natural. Pero es que además, otro grande referente del feminismo como Gloria Steinem dice que el mundo perfecto sería aquel en el que las mujeres pudieran ser superiores a los hombres y aquel en el que solamente se defiendan los derechos de las mujeres. Kate Millett populariza el conflicto del patriarcado, radicalizando el movimiento feminista, centrándolo exclusivamente en el odio al hombre. Julie Bindel, cofundadora de Justice for Women, una organización política financiada que defendía a mujeres asesinas tras matar a sus maridos para que alegasen que había sido en defensa de como víctimas de malos tratos. Y decía Julie Bindel, abro comillas, deberían existir campos de concentración de varones donde serían utilizados como proveedores de semen, cierro comillas. Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Definió el género como un constructo social. ¿Os suena a esto ahora, verdad? 20 o 30 años después. Robin Morgan, odiar a los hombres es un acto políticamente viable. Andrea Dworkin, quiere ver a los hombres golpeados hasta que sean pulpa ensangrentada en la boca de un cerdo. Catherine McKinnon, todo sexo, ley del sí es sí, actual, incluido el consensuado que tiene lugar dentro del matrimonio, es un acto de violencia contra la mujer. Catherine Cummings, ley trans. Los hombres que son acusados injustamente de violinizaciones a veces pueden beneficiarse de la experiencia para replantearse su masculinidad. Mary Daly, si la vida quiere sobrevivir en este planeta, tiene que ir acompañado de un proceso evolutivo de descontaminación que dará como resultado la reducción drástica de la población masculina. Y Valerie Solanas, la creadora del Manifiesto Skun, que literalmente es una copia del Mein Kampf de Hitler sustituyendo alemanes y judíos por hombres y mujeres. El hombre por naturaleza es una sanguijuela, un parásito emocional y por lo tanto no es apto políticamente viable para la mujer. Afirma que el hombre es un accidente biológico, el cromosoma Y es un cromosoma X incompleto, es una mujer fallida, un aborto ambulante y una desgracia congénita. Y entonces ahora, cuando me hablan de feminismo, que quieren igualdad, estas hijas de puta quieren la supremacía. Quieren la instauración de un Estado nazi donde solo prevalezca los derechos de las mujeres. Eso es la igualdad del Ministerio de Igualdad. Claro, aquí hay un enorme problema porque yo vuelvo a lo de antes. Es decir, yo tengo muy claro que estamos hablando en una gran proporción de estos individuos de absolutos tarados. Pero más allá de eso, aquí lo que nos debería alertar es que está institucionalizado un procedimiento que es, mm, yo lo siento, pero lo voy a expresar así porque es lo que pienso, es mafioso. Es Claro. decir, esto es una colaboración de una serie de estamentos para llegar a un fin. Mi pregunta es, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Podría ser la pregunta del millón. Piensa que estamos luchando con tirachinas contra tanques. Yo he conseguido destruir a un tanque. Empecé a hacerle agujeritos, agujeritos, agujeritos hasta que conseguí meter un explosivo y reventó por los aires. ¿Qué se puede Porque hacer? además, perdona, porque además están, por decirlo de alguna manera, falsificando, bueno, falsificando estadísticas. Porque dice, no, es que hay tantas condenas. No, cuidado. No, Es no, que no. ha firmado, déjenme en paz, yo acepto esto, no quiero más líos, no me vayas a meter en un problema, aunque no lo haya hecho. Entonces, claro, no, pero es que hay tantos, 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 tantos. No, es que a mí lo que me preocupa de los últimos años es que nuevas palabras, nuevas expresiones, nuevas formas de decir las cosas están enmascarando realidades. Entonces,
Claro, tú en un momento determinado tienes un problema, vas al juzgado, pero si no va bien por ahí o el juez o la jueza de turno es lo que es, puedes un estamento superior. Estamos hablando de procesos de años, de no poder ver a tus hijos, de... pero es que nadie puede evitar esto dentro del colectivo. Cuando hablo de colectivo me refiero el legal, es decir, Sí, sí, sí. funcionarios, jueces, abogados. ¿Qué pasa? Yo esta pregunta te la hago a ti hoy porque eres una persona extraordinariamente informada, pero es una pregunta que ya le he hecho a abogados aquí, especialistas en violencia de género. ¿Qué cojones pasa con la gente que trabaja en el gremio? ¿Son todos una panda de cobardes? ¿O qué es Pues lo que pasa? A mí me consta que sí que los hay que están peleando por esto. De hecho, algunos han estado aquí. Pero, ¿qué pasa con el resto? mira, la mayor parte de los colegios de abogados, la mayor parte, por ejemplo, el de Madrid, el 80% de los ingresos económicos que entran en ese colegio son procedentes de cursos para violencia de género. Es como mantener vivas organizaciones criminales. Todo el mundo sabe que esto es un fraude y que ese fraude acaba con la vida de muchas mujeres que terminan desprotegidas. Porque tan asesino es el hombre que acaba de forma vil y cruel con la vida de una mujer porque piensa que es su propiedad, como la hija de puta, con perdón, que pone una denuncia falsa en un proceso de separación porque detrae de los recursos públicos las ayudas que esa mujer no le han llegado. Entonces es tan asesina el que acaba con la vida como, como la que le roba los recursos públicos en un proceso de separación y guardia y custodia. Para que os hagáis una idea, mi caso, yo me lo he pagado. Pero lo que hemos pagado los españoles en las arcas públicas para defender a la tarada de mi ex ha costado aproximadamente unos 600.000 euros. Multiplica mi caso por 3 millones de denuncias. Todos no son igual de graves, pero calcula. A una media de 6, 8, 10.000 euros de los más light, un proceso de guardia y custodia o un proceso de violencia de género, una detención de fin de semana, policías, servicios médicos, servicios sociales, apoyo psicológico, traductores. Eso vale mucha pasta. Siempre nos fijamos en cuánto vale trasplantar un corazón, pero y sustentar un sistema. Imaginaros, para que lo entendáis. Ahora te respondo a qué se puede hacer. Mira, ¿cuántos de tus espectadores, imaginaros que yo caiga bien a todo el mundo, cosa que es difícil, y te digo, mira, vente conmigo el fin de semana que tengo un amigo que es piloto de avión y nos va a llevar gratis a... Joder, Jesús, gracias. Cuando vas a subir a la cabina, te metes atrás, metes tu mochilita arriba y digo, oye, que se me olvidó decírtelo. Que mira, que este tío es la hostia, pero 8 de cada 10 vuelos que ha hecho los ha estrellado. Te pones tenso y haces pum, 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 sales para afuera. Qué exagerado, tampoco para tanto. Bueno, pues ahora hacer lo mismo con, tienes una verruguita o te quieren quitar una arruga o te quieres lo que fuera. Te digo, mira, este tío estético es del copón. Pero cuando vas a entrar en quirófano te digo, oye, que se me olvidó decirte que el 80% de las personas que han entrado en su camilla han muerto, han perecido. Y dices, hostia, que se opere su puta madre. Pues ahora tienes, con esto que te cuento, de forma anecdótica y cachonda, 8 de cada 10 hombres detenidos en España por las fuerzas y cuerpos de seguridad juzgados por los jueces de este país han sido declarados inocentes. ¿Podemos confiar en unas fuerzas y cuerpos de seguridad que detienen inocentes? ¿Podemos confiar en un sistema judicial que priva de libertad y permite la detención indiscriminada de hombres inocentes? Y las cifras están ahí. Te puedo dar cifras, si quieres, del 2023 y 2024 para no irnos muy, muy, muy lejos. Y te puedo decir las cifras exactas y los boletines en los que están. Boletines oficiales del Consejo General del Poder Judicial 2023 y 2024. Página 5 del 2023. 199.282 denuncias. 2024. 199.094 denuncias. Página 34 de los informes anuales del 2023 y 2024. Consejo General del Poder Judicial. Y te dice número de condenas, 48.525. 2024, 50.078. Es decir, una media de 150.000 hombres han sido procesados, estigmatizados, señalados, privados de libertad, arrancados de su casa, sin la vida de sus hijos, siendo inocentes, con dinero público, con jueces sinvergüenzas que procesan a hombres solamente por tener pene, en juzgados de excepción. ¿Qué se puede hacer con esto? Solamente, de momento así, de manera rápida, es
que la gente deje votar a Franco, a no Franco, si vive Franco, y que la gente antes de meterse su papeleta en una urna, lea en un programa político, así que no se ve nada, un papelito donde diga, programa político de no sé qué. Abogo por la igualdad jurídica, protección de todas las víctimas por igual, custodia compartida, cárcel de por vida o la quema en la plaza pública a todo maltratador condenado en firme con pruebas, no una conformidad, ¿vale? Un tío que acabó con la vida de otra persona porque piensa que es su propiedad, no hay cárcel, pena de muerte automáticamente. Pero mujer como mi ex y sus abogadas que ponen 7 denuncias con dinero público de forma fraudulenta, esa mujer tiene que tener la misma pena de prisión que pedía para el denunciado. Las abogadas apartadas de su carrera profesional y todo el patrimonio de sus despachos y de sus casas que pase automáticamente el erario público para que sea utilizado por las verdaderas víctimas de maltrato. Haz esto con 100 o 200 casos. En un año se acabaron las denuncias falsas. Ah, y los jueces que no deduzcan testimonio de cada 10 juicios en 8 a tomar por el culo de la carrera judicial y procesados y en la cárcel por Vale, pero prevaricación. el problema de esto es que ¿cómo demuestras que se está haciendo intencionadamente? Muy fácil. Porque en los abogados que aconsejan que hagas esto es fácil, pero en un juez, en un fiscal, Coño, pues es fácil. Fíjate si es fácil. Hay gente que dice que es muy difícil probar que una denuncia es falsa. Yo te digo que es sumamente fácil. Yo te pongo mi ejemplo, ¿vale? Un informe de una empresa de trabajo que dice que Jesús Muñoz no está a 500 kilómetros donde dice la denunciante, porque lo dice ella y su hermana, pero un informe de 27 folios dice que estoy trabajando en Madrid. Venga, pues puede ser que sea la hermana del denunciado. Venga, pues ha falsificado. Venga, vale. No, no, es que las 200 personas dicen que estoy en Madrid y que no me corresponde. Perdón, en Segovia y que esta señora dice que le estoy amenazando en el punto de encuentro. Ya son dos hechos. Ese fiscal, si no hace testimonio, procesado a la puta calle y todo el patrimonio de su casa automáticamente al Estado. O sea, decir, que tú no puedes tener un cargo público y hacer lo que te dé la gana. Que como Ministerio Fiscal tú no puedes depender del gobierno de Pedro Sánchez o del señor Fijó o del señor Aznar o de quien coño dependa. Que esto no se puede tolerar más. Es que la gente no es consciente de que 546 hombres todos los días son detenidos y privados de libertad en los calabozos de toda España. 540, divide 199.282 denuncias entre 365 días, son una media de 11 autobuses diarios. Es que la gente, o sea, no es capaz de ver que en es un estadio de brutal. fútbol entran dos autobuses, el del campo y el del contrario. Dos autobuses de dos equipos. Pues ahora imaginar que 12 autobuses, 11 autobuses llenos, en vez de futbolistas de hombres, entran en los calabozos de toda España. Y de esos 11 autobuses, 9 han terminado siendo declarados inocentes. Es que no somos capaces de entender. Imaginaros que 40, por ser un poco demagogo, que 546 niños en Palestina son asesinados todos los días. Sería un escándalo. ¿Y por qué nos escandalizamos con lo que sucede con las mujeres en Afganistán y en Irak y no nos escandalizamos con lo que sucede con los hombres en España? Que No, esto es, pero es que es más, y quiero hacerte esta pregunta, porque es una cosa de la que apenas se habla también. Estas prácticas, estos procesos que muchas veces se inician por custodias, por dinero, por lo que sea, eh, están teniendo unas consecuencias gravísimas. No estamos hablando solo de unos días en el calabozo, estamos hablando de gente que se quita la vida. que sí, que sí. Mira, Entonces, claro, ¿por qué no se está hablando de la gente que se quita la vida, que lo han dejado, los han arruinado, los han dejado en la puñetera calle, los han dejado sin nada, los han dejado sin ver a sus hijos? ¿Por qué no se está hablando de eso cuando es un porrón de gente al año? pues mira, te voy a dar datos, porque como no me gusta hablar sin datos, reunión 2014-2016, no recuerdo precisamente la fecha, pero había allí varios papás. El señor Julio Fuentes. Mira, voy a ver el PowerPoint que lo tengo aquí y te voy a decir literal, porque no solamente esto lo he hecho yo, sino que tengo el permiso de un papá que estuvo en esa reunión y me dijo, Jesús, te has equivocado. Yo dije un 71% y él me corrigió y me dijo, no, no, Jesús, es un 72%. Ah, coño, vale, perdona. En esa reunión, el secretario de Estado de Justicia, el señor Julio Fuentes, que está por aquí, perdona, aquí, a ver, aquí está, vale. El señor Julio Fuentes, ¿vale? Era el secretario de Estado de Justicia, el señor Catalá. Bueno, pues él en esa reunión reconoce ante varios abogados y papás que ellos ya, el Partido Popular del señor
del señor Rajoy, tenían fuentes externas. La media de hombres que se quitan la vida al año son 3.000, ¿vale? Pues ellos y sus fuentes externas corroboraban que el 72% de los hombres que se habían quitado la vida estaban ligados a procesos de divorcio o guardia y custodia en los que los padres pierden el contacto con los hijos, la casa y se quedan en la indigencia económica y social. Eso posteriormente fue ratificado por el señor Javier Maroto en la sede del Partido Popular cuando el papá Víctor Bravo le pregunta, oye, hemos estado en esta reunión, nos han dicho esto es una barbaridad, 2.200 hombres se quitan la vida al año ligados a estos procesos judiciales por leyes de género que tienen carácter nazi. Estáis induciendo a la gente a que se quite la vida. Y contestación de Javier Maroto, el progre. ¿Por qué no se hacen alarmantes estas públicas, estas cifras? Javier Maroto contesta, para evitar el efecto llamada. Pero entonces estos rojos y azules sí hacen constantemente, sufragado con esos impuestos, el efecto llamada de que ante la primera situación de maltrato denuncia. ¿Por qué? Porque tienen muchas más víctimas. Te voy a dar cifras. El abogado y fiscal internacional muy conocido y prestigioso John Davis dice en uno de sus artículos de investigación, por ejemplo, la Universidad de Cardiff dice que el divorcio puede impactar particularmente en los hombres, ya que suelen perder su hogar, hijos y familia. Las separaciones de los hijos se cita como un factor causal en suicidios. Las disputas legales percibidas como favorables en los intereses de las mujeres incrementan la ideación de que hombres se quiten la vida de manera grave, mientras que este riesgo no se observa en las mujeres separadas. Y John Davis dice, las denuncias falsas por violencia doméstica inducen al suicidio a muchos hombres, produciendo un considerable número de muertos. Debido a la violencia doméstica, mueren más hombres que mujeres, ya que las mujeres utilizan de manera espuria contra maridos y exmaridos este tipo de tipología. Entonces, el suicidio es la primera causa de muerte, no por enfermedad, en España. En 2022, por ejemplo, 4.227. Se quitan la vida 1.000 mujeres, se quitan la vida 3.126 hombres. De cada cuatro personas que se quitan la vida, tres son hombres. ¿Y, Y ahora y tenéis una dónde ley, o sea, están y dónde están los medios ante estas estadísticas? claro, los medios, ¿cómo van a publicitar? ¿Cómo van a publicitar los medios que hemos generado entre los políticos que votáis vosotros, los indigentes mentales y los medios de comunicación sufragados con los impuestos de los indigentes mentales que les votan, que hemos inducido a la sociedad durante los últimos 20 años a que os quitéis la vida? Es que la inducción al suicidio en el Código Penal es un delito. Por tanto, los medios de comunicación, que son otras organizaciones criminales, se tapan con los políticos para seguir cobrando del 0,16. La maquinita del gato, venga, hay más pasta, hay más pasta. Ya te he dicho antes lo que se cobra. ¿Tú sabes la cantidad de pasta que cobran los medios de comunicación con la publicidad institucional del 0,16? No Bueno, interesa que la gente no, no, sepa. es que muchos de ellos es que directamente sin esos ingresos estarían quebrados. La sexta estaría quebrada si no tiene por la ayuda pública del señor Pedro Sánchez. Bueno, el Grupo Prisa está quebrado hace tropecientos Claro, años, ¿no? entonces el problema de todo esto es que la culpa no es de los sinvergüenzas de los políticos y los corruptos y los puteros y los cocainómanos de los políticos que estamos viendo últimamente. La culpa es de los indigentes mentales que les votan. Pues la Yo culpa te es quiero hacer nuestra. una pregunta que no sé si queda muy claro para mucha gente, porque al igual que nadie entiende cómo la Unión Europea se está autodestruyendo, dejando entrar en masa a cientos de miles de personas que culturalmente no tienen nada que ver con nosotros, a pesar de que hay muy buena gente entre ellos, correcto, vale, bien, pero hay otros que no lo son, ¿vale? Pero al igual que nadie entiende eso, hay personas que quizás tampoco entiendan de dónde viene este movimiento para de intentar eliminar al hombre. O sea, quiero decir, porque claro, tú lo podrías entender si viniera solo de mujeres, pero es que no es así. Hay No. hombres que apoyan esto. Sí, Entonces tú dices, oiga, pero ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué ha permeado tanto en la sociedad? mira, una de las organizaciones más terroristas del mundo es el feminismo. Está financiado por el señor Soros. ¿Por qué? Porque había una cosa muy clara. Las grandes élites del mundo pensaron, hostias, el feminismo es una forma de adoctrinamiento, una religión fanática donde adoctrinamos a indigentes mentales, en este caso a mujeres, ¿vale? Y es la única forma de sacar por paralelizar, ¿vale? Antiguamente, mi padre trabajaba uno, luego ya trabajaban los dos,
Trabajaba uno y mi padre podía pagar una casa en 10 años y pagarse su coche, una casa en la playa, con el sueldo de una sola persona, manteniendo a cuatro. Era él y nosotros dos y mi madre, ¿vale? Mi hermano y yo. Actualmente, gracias al feminismo, trabajan los dos por la mitad de sueldo que ganaba uno. Y ahora te compras una casa que pagas en 40 años. ¿Tus hijos quién los educa? El sistema. Recordemos que el PSOE decía que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Y en cuanto tú me dices, ¿por qué está todo esto con la gente que viene de fuera? Pues muy fácil. Mira, el 50% de los asesinados, según la tabla del INE, mujeres víctimas mortales de violencia de género y presuntos agresores, según el país de nacimiento, año 2004. Tabla del INE, ¿vale? Lo voy a leer literalmente. País de nacimiento, total, España, otro país. Número de mujeres de España, 10, o sea, número de mujeres víctimas mortales, 16. Muertes por españoles, y aquí hago una matización, 7. De otro país, 9. En tantos por ciento, 100% de los españoles, el 43,8. Asesinadas por personas de fuera, el 56,3. Presuntos agresores, de 16, el 100% que son el total, 8 españoles, 8 extranjeros. Agresores más los tal, estamos hablando que prácticamente el 60% de las víctimas a nivel nacional de maltrato y o asesinato son extranjeros. Pero es que no solamente eso. Fíjate un libro en el que fue prólogo, la prologuista fue Manuela Carmena, ¿vale? El libro se llama, me lo regalaron en la ponencia que hice en Badajoz hace un mes. Y dice, la violencia doméstica, tratamiento jurídico, problemas penales y procesales de la jurisdicción civil. Y atención a lo que dice Manuela Carmena, no en el prólogo, lo escribe Joaquín Delgado, pero es la prologuista Manuela Carmena, ¿vale? Y dice, en la página 22, apartado 2.3, inmigración y violencia familiar. Repito, Carmena hace el prólogo de este libro. El Servicio de Atención a las Víctimas de Madrid realizó entre el 3 de enero del 2000 y el 24 de octubre del 2000 771 intervenciones referidas a 140 expedientes abiertos. De estos expedientes, 25 se refirieron a mujeres de otras nacionalidades agrupadas de forma que se recoge en la ilustración número 3, ¿vale? Que ahora te la leo. Según dicho servicio, los ataques a las mujeres marroquíes por sus maridos destacan por dos elementos, dos puntos. En primer lugar, por su gran violencia y ensañamiento, y por otra parte, porque ante la menor sospecha de denuncia o tramitación de la separación, se avicia a la familia materna, a la familia en el país de origen para que se proceda a solicitar el repudio con las graves consecuencias económicas y familiares y sociales. Manuela Carmena escribe el prólogo de este libro, que lo escribe Joaquín Delgado. Y ahora, personas de fuera. Pantallazo que tengo aquí de 4 agresiones sexuales con penetración por municipio. Si te dice 1 de cada 3 agresores sexuales con penetración que se cometen en España, 1 de cada 3 se producen en Cataluña. El 32,8% de las agresiones sexuales en toda España se cometen en Cataluña. Siguiente gráfica, el Diario de Sevilla. La comunidad con 19 templos por provincia. Bueno, pues en Cataluña, lugares de culto musulmán, tiene 171 mezquitas. La más grande, la siguiente, sería Madrid con 122. ¿No te parece curioso que donde más mezquitas musulmanes es donde más agresiones sexuales hay? Pero no solamente eso, sino que las cifras van aumentando, que el 91% de las agresiones sexuales en Cataluña, según la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, el 91% de las agresores sexuales en prisión por delitos de agresión sexual son de origen extranjero. Además te lo Después pone aquí. habría que hablar de un pequeñísimo dato que, a que muchas veces la gente ni se fija en él, pero que habría que fijarse. Y es que lo que llaman españoles también habría que ver Eso te si he son dicho, españoles, eso te he porque dicho la matización. las nacionalidades se reparten como churros. Claro, pues te he Entonces, dicho ¿qué es lo antes que ocurre? Que lo que tú estás llamando español es a un tipo que tiene el DNI español. pero lleva nacionalizada a lo mejor 10 años, con unas costumbres y culturas diferentes a la occidental. De hecho, te voy a decir más. 2004. Estos son datos del Ministerio del Interior, ¿vale? Porcentaje de hombres extranjeros detenidos e investigados según el tipo de delitos. Homicidios consumados, y recordemos que la situación de población en porcentajes, estamos hablando de que el 12,3% de la población española es extranjera, ¿vale? Bueno, pues que alguien me explique
que me explique, según el Ministerio de Interior, datos que no salen en la Sexta, ni Telecinco, ni Cuatro, y son datos que están recopilados, por ejemplo, por Datos BD, que es una base de Big Data, por ejemplo, tiene su canal en Twitter, en X, y la fuente del Ministerio de Interior, según datos de nacionalidad y no de otro país de nacimiento o origen, adquisición de nacionalidad española por parte de extranjeros, ¿vale? Es decir, Ministerio de Interior. 2024, homicidios, repito, o sea, consuman el 38% de los homicidios, el 42% de las violaciones a nivel nacional, el 53% de los hurtos, el 44% de los robos de fuerza en viviendas, el 63% de los robos con violencia en vía pública, el 42% de los tráficos de drogas, el 14% de los hombres residentes en España en el 2024 eran de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, su ratio de impacto en la criminalidad es muy superior. Dato mata relato. Y ahora yo hago una pregunta a quien nos esté viendo y haya llegado hasta aquí y tenga esa mentalidad de que, ¡oh! Usted es un... Bien, Sí, vale. explica los datos que se acaban de dar aquí. Antes de insultar, explica los datos que se acaban de dar aquí de fuentes oficiales, estadísticas. Y antes de insultar, antes de llamar racista, antes de llamar xenófobo, antes del bla, 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 bla de siempre, que cuidado, racistas los ha habido siempre y los seguirá habiendo. Yo personalmente me causa mucho repudio aquella gente que enfoca en la raza los problemas. No es un tema de raza, no es un tema de raza, ni no es un tema de color de piel, es un tema de comportamiento, de personas buenas y de personas malas. Entonces, ¿qué pasa? Que se da una cosa muy curiosa, Jesús, y es que mm, las estadísticas también hablan en función de procedencia. Y tú dices, coño, si yo me fijo aquí en las estadísticas de delincuencia de los chinos, coño, es que no hay. En este sentido, me refiero, este tipo de historias, ¿no? Entonces dice, coño, tenemos un problema con determinadas procedencias. Entonces, es que esto no es un tema de, es que usted es esto, usted es lo otro, déjete de historia. Analiza los datos, tenemos un problema. De hecho, es que supongo que estarás al tanto, lo voy a mirar aquí, porque precisamente es de hace muy poco. Te lo digo por si no lo sabías. Triunfo ¿Qué? histórico de Meloni. La Unión Europea endurece las políticas contra la inmigración ilegal y abre la puerta al modelo italiano de deportaciones. ¿Vale? Los 27 países miembros de la Unión Europea han aprobado un reglamento clave que endurece drásticamente las políticas migratorias del bloque. Y adivinen qué país está en contra de esto, de hacer España. esto. ¿Mm? España. ¿Qué se podía esperar de la basura política que hay en España? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que cuando seis indigentes mentales permiten estas políticas, no solamente violinizan a las personas de izquierdas, es que violan a todo el mundo. Hijos, madres, abuelas. Recuerdo no hace mucho, Sí, no pero es creo que que fue hay 6 o un 8 meses. problema. Nosotros hemos empezado hablando esta charla, que ya te adelanto que este vídeo lo van a banear, te lo digo desde ya. Eh, Te lo digo porque a pesar de que el canal todavía no ha llegado a los 35.000 suscriptores, va a saco con algunas cosas. O sea, ya va a saco con algunas cosas, ¿no? Pero a mí me da exactamente igual. Yo voy a seguir para adelante diciendo lo que creo que hay que decir. Entonces, hemos empezado hablando de ley de violencia de género, de feminismo, y ahora estamos hablando de población extranjera. Pero hay un detalle curioso. Te quiero preguntar por eso. ¿Cómo es posible que los colectivos que en el momento en que determinados individuos de determinadas procedencias, con determinadas ideas teológicas o religiones, lleguen al poder y sean mayoritarios, los primeros, los primeros que van a pasar a cuchillo son esos colectivos? ¿Cómo es posible que sean los primeros que defienden toda esta historia? Bueno, pues muy fácil. Por el desconocimiento de la población y porque se piensan lo que le cuentan los medios de comunicación. Mira, hay un vídeo que vi ayer, y yo como no hago apología ni estoy afiliado a ningún partido político, creo que puedo hablar con cierta libertad. Pero ayer, hay un vídeo que es muy famoso, bueno, famosos hay muchos, pero hay un vídeo que me llama poderosamente la atención cuando a indigentes mentales del colectivo LGTB
les preguntan qué se sentirían más, con más libertad, no, con qué tendrían más miedo. En una calle donde, en una ciudad donde gobernase Vox o en una mezquita, o sea, ¿dónde, perdón, dónde tendrían más miedo a ser repudiados o a consecuencias físicas dándose un beso con su pareja gay? ¿En una mezquita musulmana o en una población donde haya ganado Vox? ¿Y qué crees que contestan estos gilipollas? Me lo puedo imaginar. Ya está. Te dicen que no, que donde gane Vox es que ellos ganan. De hecho, mira, se ha hecho viral estos últimos días un vídeo de Meroteca en el que decía Ángela Rodríguez Pan que ella se marcha de un país en el que ganara Vox. Pues yo no abogo por nadie, lo único que abogo es porque, bueno, por ejemplo, estos señores de Vox son los únicos que nos han abierto las puertas en los últimos años desde que empezamos la primera charla en el Congreso de Diputados con Carla Toscano, hicimos numerosos eventos, ahora con Rocío de Mir y Rocío Aguirre, son los únicos que han escuchado a todas las víctimas. Y yo he estado presente, no me lo han contado. Con Carla Toscano escucharon a Rafa Marcos y a mí. Con Rocío de Mir y Rocío Aguirre han escuchado a las abuelas, madres, mujeres y abuelas, han escuchado también a profesionales del mundo del derecho, de la magistratura, de psicología, el pasado septiembre, y se ha escuchado también hace una semana a víctimas reales de violencia de género. Y han alucinado. Entonces, claro, me llama poderosamente la atención cuando se arroga al PP y al PSOE, y repito que no vengo a hacer apología a ningún partido político, los defensores de las víctimas de las mujeres. Estos sátrapas durante 20 años han permitido y han mirado para otro lado con el asesinato de casi 1.300 mujeres, habiéndose llenado los bolsillos a manos llenas. Y ahora tenemos a Susana Griso blanqueando en Antena 3 en Espejo Público a Susana Díaz. Susana Díaz, la gente tiene que saber que fue la que permitió que 66.485 millones de euros se fueran por el retrete para las víctimas de la violencia de género. Y en el último ejercicio político en el que ella estuvo presente como presidenta de la comunidad andaluza, de los 42 millones destinados a la violencia de género, solo llegó 1,2 millones. Y esta sinvergüenza es la que ahora está siendo blanqueada como el nuevo PSOE en los programas de Espejo Público, en Antena 3, en Telecinco, en charlas, porque es la nueva del Partido Socialista. Son la misma mierda, el mismo perro con distintos collares, pero es lo mismo. Y las mujeres terminarán siendo asesinadas finalmente porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y soy de los que abogo, yo no puedo decir, realmente, como dice Vox, al maltratador, pena de muerte. He dicho pena de muerte en casos muy graves, donde un tío haya acabado con la vida de una persona. Pero hay que tener cuidado con lo de prisión permanente a condenados, porque señores de Vox, les hemos dicho en numerosas ocasiones que el 33,8% de los condenados por conformidad, o sea, de los condenados son por la mera declaración de la denunciante. Nos estamos encontrando casos como, por ejemplo, el señor Teo Leandres, que fue condenado por agresión sexual a su hijo y ha terminado siendo condenado en la Junta de Andalucía después de haber llevado 3 años en prisión el señor Teo Leandres, al que tuve la oportunidad y el orgullo de poder entrevistarle junto a su abogada Ana de Silva. Y fue condenado a la Junta de Andalucía junto a Ica y a Dima porque habían adoctrinado a su hijo en 160 sesiones de servicios psicológicos paralelos como una mafia criminal a la Junta de Andalucía, a los servicios sociales, habían adoctrinado al menor para hacerle creer que su padre había abusado. La Junta de Andalucía fue condenada a 60.000 euros de multa y esas hijas de puta siguen ejerciendo su profesión. Pero Teo Leandres, que se comió 3 años en prisión, le han indemnizado con 120.000 euros. Entonces, cuidado, señores de Vox, con aplicar el rodillo feminista de a todo el maltratador, pena de prisión permanente. Que hay 600.000 tíos, 700.000 tíos condenados y más de la mitad son condenas por conformidad. O sea, no se puede Mira, permitir que diferentes grupos políticos que dicen ser demócratas, que roban, financian ilegalidades. De hecho, te podría decir más y seguramente, acuérdate de esta entrevista, no creo que tarde mucho en que alguien algún día, espero que sea la UCO, destape que parte de la financiación de la violencia de género se ha destinado en Andalucía a la financiación de campañas políticas para X o Y partidos políticos. Hasta eso se está llegando ya. Entonces, claro, yo no defiendo a nadie, pero sí que es verdad que las únicas personas que se han reunido con nosotros y nos han dicho, ¿qué necesitáis?
que escuchéis a las abuelas, que escuchéis a los hombres, que escuchéis a los profesionales del mundo del derecho, de la magistratura, de la psicología, de psiquiatras, que llevan años estudiando el fenómeno que está viviendo las familias con la puta ley de violencia de género. La ley del sí es sí, la ley trans, lo que está destrozando a los niños y No, eso es especialmente a las personas indiscutible. también vulnerables, que son los abuelos en general, ¿no? Son los únicos que nos han escuchado. ¿Qué sucederá cuando tengan poder? No lo sabemos, pero a día de hoy, como digo, no abogo por ninguno, pero son los únicos que llevan en su programa igualdad jurídica, derogación de la ley integral de violencia de género. Creo que abogarán en un futuro no muy lejano para que se haga una ley de custodia compartida. Pues claro, la verdad de que lo que sucederá, pues yo creo que no la sabe nadie. Pero el resto, ya llevamos 20 años con ellos. PNV, Bildu, Coalición Canaria, EHB, PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos Sumar, y son la puta misma mierda. Es decir, son organizaciones criminales que lo único que han hecho es vivir de la sangre de las víctimas a las que nunca han querido salvar. Jesús, ya para terminar, cuéntame, para quien no lo sepa, a qué se dedica exactamente Anavid y qué actos o iniciativas próximamente tenéis en mente realizar para que la gente lo conozca. Pues mira, como dice sus iniciativas, sus iniciales, ANAVIZ es la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica. Atendemos a todo tipo de víctimas, hombres, mujeres, ya sea violencia en ámbito familiar, ya sea sustracción de menores, alienación parental, denuncias falsas. eh, Y en general lo que hacemos es ayudar a todo tipo de víctimas, independiente de su condición sexual. Tenemos a personas marroquíes que nos han pedido ayuda, tanto hombres como mujeres, hombres denunciados falsamente o víctimas de malos tratos. Tenemos gente de Pakistán, americanos, ingleses, alemanes. Tenemos españoles muchísimos. Mujeres, la gran mayoría de mujeres que están llamando en los últimos, te diría que año y medio, casi 2 años, lo más sorprendente para mí es que son actuales parejas de hombres denunciados, son madres o hermanas de hombres denunciados y me alegra, no sé si me alegra mucho o no, el hecho de que se están empezando a dar cuenta de que el feminismo que ellas defendían o que creía que les defendía a ellas sale por la ventana cuando sus hijos, sus hermanos, sus nietos son los denunciados por violencia de género, por agresión sexual. Entonces, el feminismo ya no se lo cuelan a nadie. Es como si yo te quiero vender un crecepelo. Pues, ¿qué coño me vas a vender si tú estás calvo, tío? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues sobre todo es el apoyo emocional. No puedo decir que asesoramiento jurídico porque no somos abogados, para eso derivamos a los abogados que hacen convenios de colaboración con nosotros. No tenemos abogados en plantilla, ni hay nadie que pueda decir, es que hay un abogado que pertenece a... Son convenios de colaboración que se firman con despachos, en el que hay una serie de pautas en las que ni la víctima, que quiero recalcarlo, ni la víctima, ya sea hombre o mujer, o el que nos pide ayuda, ¿vale? Ni el despacho de abogados, ni psicólogos, se firma un documento en el que queda por escrito por ambas partes, tanto por nosotros que suscribimos el convenio de colaboración, tanto con psicólogos como con abogados, o psiquiatras, que no se percibirá ni un solo euro por parte de la asociación, que lo único que hace es interponer, bueno, pues como antiguamente los telefonistas. Mira, llama a esta persona, dice de parte de Jesús Muñoz o de parte de Anavid y tal. El acuerdo que hagáis entre vosotros a nivel económico, sí que es verdad que hay una pequeña deferencia por estar derivado por parte de Navid, saben que ya son gente bastante filtrada y lo que pedimos sobre todo es honradez. Entonces lo que ayudamos es a las personas que vienen muy desorientadas, muchos de ellos lo que necesitan es hablar y dentro de, no se puede decir asesoramiento jurídico o apoyo psicológico, lo único que hacemos es que todos los que formamos Anavid somos víctimas, no hay ni un solo tío, ni una sola persona que haya sido condenada. En el momento que una persona sea condenada, por leve que sea, pues tendrá que dar un paso atrás y salir de la asociación, imaginada por un poco de pulcritud. Y lo que hacemos fundamentalmente es ayudarles, asesorarles, el que más experiencia quizá pueda ser yo, porque llevo en esto ya muchos años, desde el 2006 al 2012 y estamos en el 2025, y me he enfrentado pues, a muchos ejercicios de acusación y defensa, he visto muchísima documentación de prueba, valoraciones de prueba, informe forense, entonces tienes una idea un poco más general y más comprometida de lo que le puede vivir a una persona, a una familia, cuando te vienen con un caso muy puntual. Entonces, yo haría esto, esto y esto, haz esto, solicita este informe, vete al GRUME, vete a Fiscalía de Menores, solicita el historial médico del niño, vete aquí, haz este papel. Luego les enseñas cómo grabar, jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que las grabaciones son legales, que graben, por ejemplo, los puntos de encuentro, que graben a sus ex. Lo ideal es que nos llames antes de... Siempre digo lo mismo. Si tú denotas en tu casa
que lo que antes era una discusión normal, os enfadabais y ya estáis arregláis, y ahora cada dos por tres hay una discusión y cada vez hay un tono más alto en la discusión, piensa que ella te está grabando y constituyendo prueba. En ese momento es cuando tienes que decir, ¿qué está pasando? Y es el momento ideal para que tú constituyas pruebas. Te pondré un pequeño ejemplo para ir finalizando. No sé si... Ese modus operandi se suele dar. ¿El qué? Eso de ir cada vez aumentando el tono, aumentando la Claro, violencia en las discusiones porque se está planeando algo. claro, claro, es que ese es el kit de la cuestión. Es que si tú no eres capaz, mira, esto es como cuando, no sé, por decirlo de alguna manera, como un tsunami. Tú ves que las olas van y vienen en el mar, van y vienen en el mar. Cuando tú ves que el agua se retira a 800 metros y desaparece el agua, hostias, ¿eso qué significa? Eso es un tsunami. Pues eso es lo que la gente tiene que empezar a ver cuando habla con nosotros y dice, Jesús, me pasa esto. Y le digo, ten cuidado, que no, Jesús, que no, hombre, que no, que nos vamos a separar, que mi mujer no me va a hacer eso. Al cabo de 6 meses te llama y te dice, Jesús, estoy saliendo del calabozo. Te lo dije. Entonces, ¿qué es lo que nosotros abogamos? Pues enseñarles de herramientas de grabación muy sencillas, que la gente se va a tiendas especializadas y se gasta un pastizal, y hoy en día en Internet, en AliExpress, en sitios así, pues no hace mucha publicidad, y herramientas súper sencillas y baratas, desde un bolígrafo, un mando, unas gafas que graban, grabadoras. Mira, esto, no sé si se va a ver, esto es una grabadora. Y mira, mira mi dedo y mira lo que ocupa esta grabadora. Esto es una grabadora, pero es que ahí tengo más. Y esta aplicación, pues, solamente para los que tienen Android, ¿veis ahí la bicicleta? Bueno, pues yo Sí, toco la bicicleta, ¿vale? Y me hace esto. Vale, desbloqueo la aplicación y apago mi teléfono. Ahora se irá apagando. Vais a ver que se apagará el teléfono y, bueno, es una foto de mi moto y demás, ¿vale? Se pone en negro y no vais a ver nada, ¿verdad? No estáis viendo nada, ninguna luz, ni nada que... Esto lo quito porque es una grabadora. Vale, no veis nada, ¿no? Vale, pues yo ahora desbloqueo mi teléfono y voy a buscar a mi hijo. O estoy en mi casa que llego de trabajar y veo que esta tía los últimos 3 días me la ha liado. Porque joder, no sé qué. Y lo que está intentando es provocarte porque está grabando. Pero las grabaciones valen siempre y cuando seas interlocutor, sea íntegra y no esté manipulada. Imagínate que ya presenta un corte de 20 segundos en el que dice, que me dejes en paz, coño, vete a tomar por culo. Eso es un delito de vejaciones injustas por violencia de género. Bueno, pues resulta que esta grabación que os acabo de enseñar, que es gratuita y que tiene coste cero, fijaros, por ejemplo... Y apago mi teléfono. Ahora se irá apagando. Vais a ver que se apagará el teléfono y, bueno, es una foto de mi moto y demás, ¿vale? Se pone en negro y no vais a ver nada, ¿verdad? No estáis viendo nada, a ver, ninguna luz, ni nada que... Esto lo quito, es una grabadora. Vale, no veis nada, ¿no? ¿Ves? Pues yo ahora desbloqueo mi teléfono y voy a buscar a mi hijo. O estoy en mi casa que llego de trabajar y veo que... Y ahora resulta que vas a buscar a tu hijo y te dice, señoría, es que me amenaza de muerte y me ha dicho que me va a cortar el cuello. Y dices, pero si lo único que te he dicho es que venga a buscar al niño, que me deje ver al niño que llevo 3 meses sin verle. No, eso te salva la vida. Y eso es lo que hacemos en Anavid, entre otras muchísimas cosas, que tampoco quiero desvelar aquí, no porque no te quiera dar la exclusiva, sino no, para no, que el malo, me parece sino bien, para me que el parece bien, malo sí. no aprenda, o la mala no aprenda. Me Entonces, parece bien, sí. Y es teniendo en una... cuenta que el malo, increíblemente, yo es que esto me sigue flipando y me sigue indignando, es decir, que haya abogados que están metidos en este berenjenal, me parece deleznable, pero deleznable totalmente. O sea, Te eh, sorprendería la cantidad de grabaciones que gracias a Dios la gente... Desde aquí le doy un abrazo enorme a toda la gente de bien que me han hecho caso en los últimos años y últimamente me están haciendo llegar grabaciones que hacen a despachos de abogados mujeres en procesos de separación donde en ciertas asociaciones feministas les han recomendado denunciar violencia de género a sus maridos. Y tenemos las voces y ya tenemos identificada a las personas para que veas que muchas mujeres ya están hartas, que oiga, una cosa es que yo no soporto a mi marido y otra cosa es que usted me llame maltratador a mi marido, que es un padre excelente, es una persona encantadora, pero no nos soportamos. Es una relación tóxica, no pero nos conocemos soportamos, pero no quiere hundirle la vida. efectivamente, y ya tenemos hasta en medios de comunicación donde una mujer de 50 años le ocupa en su casa y decreta el Estado que esa mujer es vulnerable. Y los servicios sociales le dicen que la única forma de ser más vulnerable que ocupa su casa, es que denuncie a su marido por violencia de género. Y ha salido los medios de comunicación diciéndolo. Esto, gracias a las mujeres y a iniciativas, por ejemplo, valientes como la de Juan Sotibar y a otra muchísima gente que lleva denunciando muchas cosas muchos años, políticos valientes, asociaciones, esto
creo que tiene un punto de inflexión y yo creo que le queda poco. Por eso las feministas están otra vez con la ley de violencia vicaria. Pero estas, te digo yo que la guillotina les queda poco. Pues muy bien, Jesús, te agradezco mucho la participación hoy y la charla conmigo hoy. Me parece que ha sido esclarecedor a un nivel impresionante y espero volver a contar contigo en el podcast. Cuando quieras, a tus órdenes, y mil gracias de nuevo por haberme hecho el favor de haberla cambiado, que para mí ha sido, de verdad, te lo agradezco enormemente. Mi tiempo es muy limitado y ahora hay un boom de que todo el mundo quiere saber sobre esto. Llevo 18 años, así que gracias por prestarnos tu tiempo y tu podcast. Un placer enorme. Venga, Jesús, un saludo. Un placer, hasta luego.